Imagina que tú eres el narrador de una historia. Desde tu experiencia de vida, tu género, tu visión del mundo y tus ideas, vas a crear un texto narrativo. Comienza por elegir la voz del narrador. ¿Será en primera persona o en tercera? ¿Será una voz femenina, masculina o quizá algo indistinto, sin género o fantasmal? Piensa también en el tipo de narrador que utilizarás. ¿Será protagonista, testigo de los eventos, omnisciente, es decir, que lo ve y lo sabe todo? ¿O alguien que solo describe lo que observa? Cada elección influirá en la manera en que el lector perciba tu historia. Después, crea un espacio donde el narrador contará la historia. Este puede ser un lugar real, imaginario o incluso fantástico, lleno de elementos que solo es posible imaginar. El espacio no solo es el escenario de los eventos, también puede convertirse en un símbolo narrativo que refleje las emociones o conflictos de los personajes. Después de definir tu narrador y tu espacio, elige los personajes de tu historia. ¿Serán humanos, animales o seres fantásticos? Al construirlos, piensa en sus personalidades, motivaciones y roles. Algunos personajes serán protagonistas, otros secundarios, pero incluso los que estén al fondo deben cumplir una función dentro del relato. Considera también cómo interactúan entre ellos y qué conflictos los mueven. Toda historia debe tener un inicio donde se presentan los personajes, sus motivaciones, personalidades y rasgos literarios en concordancia con su espacio y contexto. También debes establecer el tiempo narrativo, que puede ser real, inventado o incluso no lineal, permitiendo saltos entre presente, pasado y futuro. Luego viene el desarrollo, donde los personajes conviven, interactúan y establecen vínculos narrativos, llegando al clímax. Ese gran momento de conflicto, resolución o vivencia que causa exaltación en la historia. Por último, un cierre donde concluyen los arcos de los personajes, los conflictos o incluso se dejan elementos abiertos al misterio. Este pequeño ejercicio es la base para escribir cualquier narración. Por ejemplo, en el cuento Historia de Mariquita, su autora, Guadalupe Dueñas, nos sumerge en un universo donde lo insólito y lo simbólico se entrelazan. La historia trata de una familia que guarda dentro de un frasco de cristal a la hija mayor muerta poco después de nacer, como un elemento que genera desconcierto y ternura a la vez. Este relato, narrado desde una voz femenina en primera persona, explora las emociones humanas y las conexiones inexplicables con lo extraordinario. La atmósfera es melancólica, con toques de humor irónico y un enfoque intimista. Dueñas crea una atmósfera introspectiva, donde los símbolos, como el frasco, adquieren un peso metafórico. Las hermanas de Mariquita son figuras que personifican la marginación y la soledad. Para comprender mejor los elementos de la narrativa, hagamos un ejercicio. En Historia de Mariquita, deducimos que la voz narradora es la de una mujer que recuerda su infancia, la hermana menor de Mariquita. El espacio, las casas a las que se mudan constantemente, pero especialmente la última, un señorial caserón en ruinas, donde las hermanas finalmente deciden enterrar a Mariquita, como si de un canario se tratara. El espacio narrativo nos dice que se trata de una familia de clase alta venida a menos y hace un guiño a la narrativa gótica, en la que antiguos edificios medievales en ruinas solían ser los espacios característicos donde se desarrollaba una historia de terror. Los personajes. Mariquita, sus hermanas y sus padres, así como las sirvientas y el vecindario, es decir, unos 12 personajes humanos, así como los personajes fantásticos como los duendes que ayudan a crear una atmósfera en el género de terror y fantástico. Desde una perspectiva feminista, Historia de Mariquita puede interpretarse como una representación de las dinámicas de opresión y control que enfrentan las mujeres, así como de las formas en que éstas pueden ser objetificadas y reducidas a meros símbolos o roles dentro de una sociedad patriarcal. El frasco que contiene a Mariquita puede simbolizar la reclusión y el confinamiento al que muchas mujeres han sido sometidas históricamente, tanto en el ámbito físico como emocional. Es un espacio que limita su crecimiento, expresión y autonomía, una metáfora de cómo la sociedad controla y condiciona la existencia femenina. Mariquita encarna la vulnerabilidad que puede acompañar a la feminidad en un mundo que perpetúa desigualdades. El estilo narrativo de Guadalupe Dueñas conecta la identidad del lector con los conceptos de narración progresiva, pero con saltos en el tiempo, pues como hemos visto, el cuento se narra a partir de un recuerdo, es decir, una analepsis, y hay recortes en todos los años que las hermanas pasan con Mariquita.
Analizar narrativas permite explorar elementos sociales, biográficos o simbólicos insertadas en las obras literarias, reconstruyendo los contextos, normas y conductas de una época específica. Por ejemplo, desde una perspectiva de género, se puede analizar Frankenstein o El moderno Prometeo, novela característica de la narrativa gótica de terror escrita por Mary Shelley, como una obra que cuestiona los experimentos científicos, la moralidad de reanimar un cuerpo y la creación de vida, al tiempo que refleja el papel de la mujer sumisa en la sociedad inglesa del siglo XIX. Shelley no solo crea una narrativa revolucionaria con un estilo oscuro, sino que introduce símbolos como el monstruo, que puede interpretarse como una representación de las consecuencias de ignorar la ética. Otro ejemplo es El huésped, de Amparo Dávila, donde un misterioso personaje traído por el marido de la narradora desencadena una serie de eventos que aterrorizan a una familia. Desde una óptica feminista, este cuento refleja los roles de género de la época. La narradora y Guadalupe, la sirvienta, representan el papel de las mujeres como ejes del hogar, cuidando a los hijos y sometidas al marido. En oposición, el huésped es un símbolo del miedo, la opresión patriarcal y la violencia. El hogar, un espacio cotidiano, se transforma en una celda de terror. Amparo Dávila aborda la violencia doméstica, los miedos femeninos y la opresión patriarcal a través de símbolos y elementos psicológicos. La figura del huésped representa los sentimientos colectivos de las mujeres frente al patriarcado, mientras que el espacio del hogar refleja su encierro y vulnerabilidad. De esta manera, las obras de Dueñas, Shelley y Dávila son ejemplos de cómo las narrativas, llenas de elementos autobiográficos, nos invitan a cuestionar si lo que está escrito es realidad o fantasía, y en esta última, ¿qué representa cada elemento fantástico? Dueñas basa su narración en una vivencia propia tras la muerte de su hermana mayor, María. Dávila explora situaciones costumbristas de la realidad doméstica en terrenos extremos. Y Shelley toma la ética y la dominación masculina de su época para subvertir los roles establecidos que incluso la hicieron publicar la novela por primera vez bajo el nombre de pluma de su marido, para que la editorial aceptara el manuscrito. Reflexiona. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras en los enfoques de las tres autoras de las que hemos hablado?